La fase 5 del universo cinematográfico de Marvel ha llegado y su debut correrá a cargo de un héroe que, si bien puede crecer su tamaño a voluntad, su carisma sigue siendo gigante. La tercera entrega de Ant-Man y la Avispa será algo que no te puedes perder, dado que será determinante en todo lo que ocurra en esta nueva fase llamada la saga del multiverso. Hola, soy Go, el Monitor Geek, y Atomo Network me invitó a colaborar en este video. Y antes de comenzar, les invito a que le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal, pues hoy conoceremos 37 datos de Ant-Man y la Avispa Quantumania que debes conocer. ¡Comenzamos! Número 1. Ant-Man y la Avispa Quantumania es el filme número 31 del universo cinematográfico de Marvel, tercera parte de la trilogía del superhéroe Ant-Man y la primera película de la nueva saga del multiverso. Número 2. La película está dirigida por Peyton Reed a partir de un guión de Jeff Loveness y está protagonizada por Paul Rudd como Scott Lang y Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, junto con Jonathan Majors, Katherine Newton, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas. Número 3. Como te pudiste dar cuenta en los trailers, el personaje de Cassie se ve diferente a Endgame. Esto se debe a que su primera actriz, Emma Fuhrman, fue reemplazada por Katherine Newton. Si bien no se ha revelado una razón para este recast, algunos señalan que se debe a la popularidad que últimamente Katherine ha tenido en proyectos como The Society de Netflix. Número 4. También esta película marca el debut cinematográfico del nuevo gran villano del universo cinematográfico de Marvel, Kang el Conquistador, el cual será interpretado por Jonathan Majors. Ya pudimos ver otra de sus versiones en la serie Loki como Aquel que Permanece. Número 5. En el tráiler pudimos apreciar que Scott y Hope ya gozan de cierta popularidad entre el público, ya que ambos se convirtieron en vengadores honorarios. Incluso Scott escribió un libro e incluso grabó un podcast, como lo pudimos ver en la serie de Miss Marvel. ¡Gracias, Hombre Araña! Número 6. Segunda razón por la que estuvo distante de su hija Cassie. La primera fueron los 5 años que estuvo encerrado en el reino cuántico gracias al chasquido de Thanos, como lo vimos al final de Ant-Man y la Avispa. Número 7. En ocasiones, la manzana no cae muy lejos del árbol, ya que Cassie en este tiempo se interesó por el reino cuántico al punto de construir un dispositivo que permite la comunicación con este reino, además de que se convirtió en un delincuente entre comillas como su padre. Número 8. También apunta a que esta es la presentación de Stature, el alter ego heroico de Cassie, el cual apareció por primera vez en Marvel Premiere número 47. Número 9. El reino cuántico es una dimensión del multiverso que solo es accesible, hasta el momento, a través del encogimiento subatómico causado por las partículas PIM, la energía mágica o el transporte místico mediante el uso de anillos de onda. Número 10. El nombre original de este reino en los cómics es el Microverso, pero en las películas no se podía usar este nombre por problemas de derechos de autor con Paramount, ya que se tiene planeado utilizar una película basada en una propiedad de Hasbro llamado Micronauts. Número 11. Mucho se ha especulado de qué pasó con Janet Van Dyne durante los casi 30 años que estuvo en el reino cuántico. En el tráiler pudimos ver varias criaturas y la ciudad de Axia, lugar donde Janet pudo sobrevivir en este universo. Número 12. Misma ciudad que se encuentra gobernada por Lord Krylar, un gobernante egocéntrico, narcisista y cobarde, que al parecer es un viejo conocido de Janet. Este será interpretado por el actor y comediante Bill Murray. Número 13. El reino cuántico del UCM se encuentra fuertemente inspirado en una atracción de Disney llamada Aventura a través del espacio interior, donde se simulaba reducir a los huéspedes al tamaño más pequeño que el de un átomo. Número 14. Jeff Loveness, guionista de Quantumania, ha comentado que una de las inspiraciones para este reino es el Dune de Jodorowsky. Con esto se refiere a la adaptación de la novela de Frank Herbert que el chileno intentó desarrollar en los años 70 y que por lo ambiciosa que era nunca se concretó. Número 15. Pero al parecer no es el único gobernante en el reino cuántico, ya que también se encuentra la nueva gran amenaza en el multiverso Marvel, Kang el Conquistador. Número 16. Debemos destacar que en los cómics, Kang es el gobernante de una ciudad llamada Cronópolis. Dentro de esta ciudad de forma circular cubierta por una cúpula se encuentran vestigios de los imperios conquistados por este. Número 17. Interpretado por Jonathan Majors, ya conocimos a una de sus variantes en la serie de Loki como Aquel que Permanece, el cual nos explicó cómo funcionaba el multiverso y el peligro que representaban sus variantes. Número 18. También el actor ha comentado que 3 de las inspiraciones que tiene su interpretación del villano son Thanos, Ultron, el personaje de Yago de la obra de Otelo de William Shakespeare y Alejandro Magno. Número
Número 19. Kang el Conquistador es un viajero multiversal que su mayor objetivo es convertirse en el ser más poderoso en este. Una de sus mayores herramientas es la Silla del Tiempo, una herramienta con avanzada tecnología para viajar a cualquier lugar y época en el multiverso que él desee. Número 20. Lo curioso en el tráiler es que Kang buscará el apoyo de Scott Lang, ya que al parecer a partir de este trato ambos conseguirán el tiempo que necesitan. Puede que el objetivo de Kang no sea solo salir del reino cuántico, quizás el trato que busca le dé un poder mayor. Número 21. Aquí te va un dato musical. La banda española de indie rock Los Planetas tienen un tema llamado Que no sea Kang, por favor, en su disco del 2001, Unidad de Desplazamiento, donde hablan del pánico que le tienen a Kang, ya que ni la Alianza o la Antorcha Humana fueron rival para este. Antes de continuar, te invitamos a seguir a Atomo Network en todas sus redes sociales, ya que estarás enterado de todas las noticias y disfrutarás de mucho contenido extra que sin duda te va a encantar. Número 22. No será la única amenaza a vencer. También nos encontraremos con Darren Cross, quien alguna vez fuera Yellow Jacket, ahora se convertirá en el infame MODOK. Número 23. Su nombre es un acrónimo que significa en español Organismo Mecanizado Diseñado Solo para Matar. Se sometió a experimentos genéticos para potenciar su inteligencia. Como efecto secundario, provocó que desarrollara una cabeza gigante y un cuerpo atrofiado. Número 24. Para esta versión, el guionista Jeff Loveness comenta que se inspiró fuertemente en Kevin Kline, en un pez llamado Wanda y en Frank Grimes de Los Simpson. Oye, ¿te sientes mal? Me siento muy bien. Soy Homero Simpson. Brincos fieras. Número 25. Curiosamente, antes de esta película, algunos ya pudieron conocer a MODOK en su serie animada para Hulu. Esta animación stop motion para adultos fue creada por Jordan Blum y Patton Oswalt, donde después de años frustrantes de tratar de conquistar al mundo, se enfrentará a su mayor reto: lidiar con un matrimonio y una vida familiar que se desmoronan. Número 27. Por suerte, antes de que llegaran nuestros héroes, el reino cuántico contaba con una resistencia en contra de Kang, los llamados Freedom Fighters, de los cuales destacan Quaz y Yentorra. Número 27. Quaz es un telépata y un luchador por la libertad. Será interpretado por William Jackson Harper. Su personaje parece estar inspirado por el personaje de los cómics llamado Wendell Vaughn, mejor conocido como Quasar. Yentorra es la líder de los Freedom Fighters. Es una fuerte luchadora que buscará derrotar a Kang a toda costa y ve la irrupción de Scott y toda su familia como un verdadero inconveniente para su objetivo. Número 29. Pero una de las grandes ausencias de esta película es el trío conformado por Luis, Kurt y Dave. Si bien ya sabemos que se prescindirá del rapero T.I. por denuncias de maltrato de su expareja, ¿por qué nos dejarían sin los increíbles resúmenes de Luis? Número 30. Un detalle que muchos fans han destacado es que los anillos que podemos ver en todo el reino cuántico son muy similares a reliquias como los 10 anillos de Shang-Chi y el brazalete de Kamala Khan en Miss Marvel. Número 31. Esto podría conectar con la escena postcréditos de Shang-Chi, cuando Wong, Bruce y Carol analizan los anillos y se dan cuenta de que están enviando un mensaje a esta dimensión. Número 32. Algunos fans han señalado que los trailers dejarían ver que este sería el fallecimiento o un paso de estafeta de Scott Lang dentro del UCM. Sin embargo, Paul Rudd, en una conversación para la revista Empire, ha señalado que todavía hay más historias que contar con su personaje. Número 33. También recientemente Kevin Feige ha declarado la razón por la que Quantumania sería el punto de partida de esta nueva etapa. Queríamos empezar la fase 5 con Ant-Man porque se había ganado este puesto. No ser simplemente el respaldo o el alivio cómico, sino tomar su posición al frente del podio del UCM. Número 34. Tampoco hay que olvidar que la fase 5 cerrará con la cinta Vengadores, la dinastía de Kang, cinta que está siendo escrita por Jeff Loveness, que como ya lo sabemos también escribió el guión de esta película. Número 35. Además de que muy pronto veremos las consecuencias de esta película, ya que se encuentra directamente conectada con la segunda temporada de Loki que se estrena este año. Número 36. Originalmente se tenía planeado que Ant-Man fuera un estreno posterior a la cinta de The Marvels, pero dado la manera tan fluida que avanzó el proyecto, se optó por estrenarla antes. Número 37. Ant-Man y la avispa Quantumania llegará por fin a los cines este 17 de febrero del 2023 en todo el mundo y sí, chicos, tiene escena postcréditos. Ahora tienes todo lo que necesitas saber para llegar al reino cuántico y disfrutar de esta película al máximo. Pero ahora cuéntanos en los comentarios, ¿crees que veremos más variantes de Kang en un futuro? ¿Cuál sería tu alineación perfecta de los nuevos Vengadores? No te olvides de dejar tu like, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y desarrollar esta campana como si fuera el Hombre Araña. Y sigan viendo más allá de lo evidente.